Qué bueno que vino la luz, pero se dieron cuenta que a veces no estamos preparados para cosas inesperadas, ¿no? No tenemos planes para eso. Damos por sentados ciertas cosas que en realidad se pueden terminar en cualquier momento. Eso nos debería hacer pensar también en nuestra vida. Damos por sentada tantas cosas, la salud, que vamos a tener tantos años, que vamos a vivir tantos años. Tal vez no lo decimos, pero por ahí en el corazón lo pensamos o lo deseamos. Los planes del Señor son tan distintos a los nuestros. Yo les invito a buscar Efesios 5, vamos a seguir con el texto que estamos estudiando. Capítulo 5 es un texto muy importante para la iglesia, los creyentes que componen la iglesia en sí. Hoy vamos a ver versículos 17 al 21. Se hace difícil cortar, como dijo Lucas, cortar los textos, pero en el 17, ya conectado con lo anterior, porque dice por tanto. Después en el 21, incluso algunas Biblias lo toman como parte del siguiente párrafo. En la mayoría no, en la mayoría quedan con el 21 como parte de lo que vamos a ver hoy. Pero también va a ser un enganche para tomarlo para la próxima, que seguramente Lucas lo va a seguir ahí. Efesios 5, 17 al 21. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Querido Dios y Padre, este tiempo que ya queremos, que estamos alabándote, adorándote, en este tiempo ahora meditar en tu palabra, abre nuestros corazones, nuestras mentes, y lo que esté de tu agrado, esté en mi corazón, me estés guiando a la verdad, a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Título: llenos de sabiduría y del Espíritu. El tema central, que el versículo 18 es un tema bastante, no sé si bastante, muy controvertido entre los creyentes. Cada vez que se habla del Espíritu Santo hay dos extremos, parece que no hay nada en el medio, son solo dos extremos. Y no voy a mencionar eso, ustedes ya saben a qué me refiero. Hoy vamos a ver lo que la palabra nos enseña aquí, según el contexto, y no voy a entrar en las controversias que puede haber respecto a esto. Dije, el título es llenos de sabiduría y del Espíritu, y entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Sería una pregunta que nos queremos hacer. Y la segunda, ¿hay alguna evidencia? ¿Cuáles son las evidencias? El primer punto que quisiera ver es expertos en la voluntad de Dios. Versículo 17. ¿Ustedes saben lo que significa o qué es la palabra experto? ¿Saben? Que domina. ¿Quién dijo? Muy bien. Alguien que domina algo, ese es un experto. Bueno, sorpresa, la palabra del Señor dice que nosotros debemos ser expertos en la voluntad del Señor. Fíjense cómo lo dice. No seáis insensatos, sino entendidos. Y esa palabra entendidos no es solamente entender superficialmente, sino que conocer en profundidad lo que Dios espera. ¿Qué es lo que Él desea? Y Él, por tanto, es el que nos conecta con lo que va hacia atrás. Por ejemplo, versículo 15, que decía: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El llamado en ese momento fue: atiendan a cómo ustedes se conducen.
Eso está implícito cuando dice que debemos comprobar la voluntad de Dios, en el versículo 10, lo que es agradable al Señor, y también está conectado con el 17, que es entendidos cuál sea la voluntad del Señor, o sea, expertos en la voluntad de Dios. Nos queda un poco, a mí me queda grande, falta mucho. ¿Cuál es entonces que dice entendidos cuál sea la voluntad de Dios? ¿A qué se refiere? Bueno, en el Antiguo Testamento, ya en Job 28, que dice que, a ver, ¿qué dice Job 28, 28? Que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Conocer lo que, tener ese respeto, no el temor de miedo, el respeto, temor reverente ante Dios es que te hace apartar y conocer la voluntad del Señor, que te hace buscar la voluntad de Dios. Si no tenés ese respeto por agradar, ese deseo por agradar al Señor, es difícil que se busque lo que le agrada o hacer su voluntad. Primer lugar, entonces, tener esa reverencia, el temor del Señor. La palabra que se usa, no sean insensatos, es distinta al versículo 15, que dice necios, no sean necios. Acá dice no sean insensatos. Insensatos también podría ser, y en el original es tonto, no lo solemos usar, pero dice no sean tontos. No suena muy lindo en nuestro lenguaje, pero es lo que dice, sino que sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sean expertos, busquen ser expertos en la voluntad de Dios. O sea, conocer y aplicar lo que a Dios le agrada. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Bueno, muchas veces yo me he preguntado y he escuchado esa pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad? ¿Qué quiere Dios para mí? Bueno, vamos a encontrar cada detalle de nuestro caminar, no lo van a encontrar, pero sí los principios que Dios quiere. Fíjense, la voluntad del Señor es vuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4:3. Principalmente, el Señor quiere que seamos santos. Su voluntad, su deseo, lo que espera de sus hijos, que seamos santos. Santos es ser apartados para Él. 1 Tesalonicenses 5:18 dice que la voluntad del Señor es que demos gracias. Dad gracias en todo, porque esa es ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Vieron? Ahí ya tenemos dos cosas. Si quieren saber cuál es la voluntad de Dios, tenemos dos versículos. Podemos seguir buscando. En Romanos 12:2 también habla de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O sea que no tengamos miedo de que la voluntad de Dios, por ahí a veces pensaba, hace bastante tiempo, cuando era joven, que si yo me dejo llevar o si yo me pongo en la voluntad de Dios, me va a mandar a ser misionero, allá lejos, en un lugar donde yo no quiero ir. Bueno, nada más lejos que la realidad. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si Él nos manda o nos lleva, o su voluntad es esa, si alguien está llamado a eso, no tenga miedo, porque es agradable y perfecto. Y Él te va a dar los medios, no los miedos, sino los miedo te lo va a quitar, los medios para que lo seas. Ahí donde Dios te pone. Primera Pedro 2:15, la voluntad de Dios es que con nuestra vida, nuestro testimonio, hagamos callar a los que se oponen a la palabra de Dios o a Dios mismo.
¿Ven? Podríamos seguir buscando. Solo versículos que hablan explícitamente de la voluntad de Dios. Pero si no, todo lo demás, lo que venimos estudiando, es voluntad del Señor. Porque si no, sed imitadores de Dios como hijos amados. Esa es la voluntad de Dios, que seamos imitadores de Dios. Andemos en amor, la voluntad de Dios, que andemos en amor. Todo lo que leemos en realidad es la voluntad de Dios. Generalmente esperamos algo específico. La verdadera sabiduría es opuesta a ser insensatos. Y nuestro principal entendimiento de la voluntad de Dios viene de buen conocimiento de su palabra. ¿Querés conocer la voluntad de Dios? Primero hay que quemarse, la forma de decir humana, ¿no?, las pestañas, en estudiar la palabra de Dios. No va a entrar la voluntad de Dios por un sueño, aunque lo haya hecho en el pasado. No va a entrar la voluntad de Dios con un ángel como a María, que se le presentó y dice, bueno, sos la elegida María. Bien, podría ser Dios, yo no niego que eso pueda pasar hoy a cualquiera de ustedes, cualquiera en el mundo. Lo que sí digo, no estén esperando a eso para que ver cuál es la voluntad de Dios. Porque ahí estaríamos muy equivocados. Dejando ya el primer punto, el versículo 17, ahora conectado también con eso, y en realidad haciendo una bisagra, el versículo 18 va a ser el inicio, primero continuación de lo que viene, pero más precisamente el inicio de las siguientes hasta el final del libro. Necesitamos estar bajo el control del Espíritu, que es el tema o el título de esta sección. Del 18 al 21 he puesto como título Bajo el control del Espíritu. El primer versículo, el 18, tiene dos órdenes, una positiva y una negativa, o una negativa primero y una positiva después. Los efectos de cada orden son muy diferentes. La primera, no os embriaguéis con vino. Ahora, dice, cerveza sí, whisky también, no. Acá lo que se refiere, lo que es alcohólico. Todo lo que sea lo que embriaga. Todo lo que tiene alcohol y tiene el potencial de embriagar. Ya vamos a hacer un poco de detalle. No está prohibiendo el vino porque el mismo apóstol Pablo recomienda a usarlo como medicina a Timoteo, 1 Timoteo 5:23. Sino que lo que está diciendo, y la palabra embriagar ya lo dice todo, no se llenen de vino. Podríamos decir exactamente esto y estaríamos haciendo una paráfrasis, idea mía, ¿no? No se llenen de vino, sino llénense del Espíritu Santo, porque ese es el contexto. El exceso es lo que está condenado. Y la Biblia, en todo lugar, no hay ningún versículo que diga beban hasta que estén contentos o borrachos. No hay ninguno. Pueden buscar Proverbios 20, Proverbios 23. ¿Para quién es el ay? Dice el 23. No mires el vaso cuando está rojeando, cuando está lindo, cuando se ve rico. En lo cual, en la borrachera, en el exceso, hay disolución. O falta de control. Primera en Tito 1:6, en Pedro también habla de disolución cuando no hay, o sea, en realidad dice los ancianos que gobiernen bien sus casas y que no tengan hijos que anden en disolución, o sea, que
tengan una vida desparramada, una vida sin control sería. Más específicamente, una vida sin control. ¿Por qué? Porque la borrachera es pérdida de control, el cual debe estar bajo el señorío de Cristo. El control de nuestra vida no debe ser de a nadie sino de Cristo, de nadie otro sino de Cristo. Y aunque el alcohol no es una persona, no debe ser lo que nos controla. El alcohol es responsable, no hace falta que lo diga, ustedes saben, responsable de muchísimas muertes en el año, millones de heridas que no son fatales y muchas pérdidas económicas. Todo responsabilidad del alcohol en o sin control. Ahora, traté de buscar cuál sería el punto de borrachera. La Biblia no nos dice, pero sí los principios me parece que científicamente podrían ser los mismos. 0,15 gramos de alcohol en sangre, a partir de ahí, incluso puede ser por persona, también otras personas más, pueden más o menos, es borrachera. Y ahí se complica, porque estuve buscando, 0,15 gramos son 330 mililitros de cerveza, por ejemplo. Ojo, yo no estoy buscando acá, yo quiero decir lo que dice la palabra del Señor, no estoy buscando ni incomodar, ni que alguien se sienta tocado, pero si los científicos o los médicos dicen a partir de 0,15 es embriaguez, debemos tener cuidado hasta cuánto está permitido entonces tomar. La borrachera es pérdida de control. A partir del 0,15 comienza a ser borrachera. Pero nos detenemos ahí. Vamos a lo que sí. Acá dice, no dejen o no se llenen de alcohol, sino que sean llenos del Espíritu. Y en esta parte no vamos a detener porque esto en adelante va a ser el punto de donde nos vamos a referir, incluso, como dije, hasta el final del libro. Todo debe ser circunscripto en lo que es una vida llena del Espíritu. No está hablando de un evento que es una sola vez, sino que la misma forma en que está escrito es acción continua. Hemos leído ya sobre el Espíritu Santo, sello del Espíritu Santo, por ejemplo, 4:30, 1, 13 y 14, el sello, y que en estos textos, lo que les dije, están en 1, 13 y 14, por ejemplo, nos dan una acción única. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Es una sola acción en el pasado, los que ya la tienen, los que no lo tienen, no, pero por supuesto está hablando ustedes, los que la tienen, fuisteis sellados, que es la arras de nuestra herencia. El 4:30 también dice, no contestéis al Espíritu Santo, cual fuisteis sellados. Esto es algo distinto, esto es una acción continua. Debe ser aplicada en nuestra vida cristiana. Es una llenura progresiva, pero debe buscarse también continuamente. Colosenses 3, que recién leyó Sofi, el 3 del 15 al 17 es el paralelo. Y si ustedes lo quieren dejar abierto en su Biblia, porque vamos a referirnos un poco para poder entender y contestar la pregunta, ¿qué es ser lleno del Espíritu? Colosenses 3,
la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, sean llenos de la palabra de Cristo, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo esto está más explayado en el texto que estamos estudiando. Lo vamos a ver. También habla de ser agradecidos, de cantar con gracia. Que la palabra de Cristo more, viva, esté, llene vuestras vidas en alguna medida, no, en abundancia, no dice en alguna medida. Ahora, ¿qué significa? ¿Tenemos que estar todo el día recitando versículos y con la Biblia en el bolsillo? Ojalá pudiésemos la mayor parte de nuestro día estar así, pero no significa específicamente, sino que esa palabra que mora debe guiarnos o conducirnos a hacer la voluntad de Dios. Y lo va a hacer, porque precisamente eso es lo que hace el Espíritu Santo. Está lleno del Espíritu Santo, está lleno de Cristo y su palabra. O en otra sería repleto. El verbo que se usa acá, sed, llenos, sed, está en pasivo e imperativo a la vez. ¿Por qué? ¿Qué significa que ese verbo sed no es algo que yo produzco por mis esfuerzos o mis acciones? Por eso está en pasivo. Yo debo dejarme ser lleno. Yo me pongo a disposición, esa es mi parte, pero el que me llena es el Señor. Sed llenos es una acción pasiva de ponerme a disposición. No es una experiencia que yo puedo fabricar, aunque muchas veces se hace, imitar a lo que sería una llenura del Espíritu Santo, lo cual no está en este texto y no es bíblico tampoco. No es algo que yo fabrico o armo para que todos vean que soy lleno del Espíritu Santo. Cuando es genuino va a nacer de mi corazón, de mi vida. Cuando es genuino esa llenura, se van a ver los efectos del control del Señor. Y el segundo paso, y está difícil entender esto porque en nuestro idioma no tenemos esa forma de expresarnos, porque es un imperativo. A la vez que te dice pasivamente, o sea, vos te disponés, te da una orden. Es una orden de ponerte bajo el Espíritu Santo. Así que no es algo opcional, no es algo para cuando vamos a hacer algo especial o servir, o vamos a estar en el servicio activo del Señor, solamente ahí, ser lleno del Espíritu Santo, sino que debería ser una experiencia, y resalto la palabra debería, una experiencia diaria. El problema es que muy rápidamente perdemos esa llenura. Y eso puede ser que lo que se esté dando la mano con el 4:30 que decía, no contristéis al Espíritu Santo. Que en realidad el Espíritu Santo no se va de tu vida, sino que se entristece y ya no te está llenando, no estás bajo el efecto del Espíritu Santo. En vez del efecto del alcohol, ahora el efecto del Espíritu Santo. No estamos viviendo a la altura. Cuando perdemos la llenura y el Espíritu Santo está contristado, no estamos a la altura para hacer la voluntad de Dios. En primer lugar, y ese llamado del Efesios 4:30 es
el pecado. El pecado entristece y opaca o perdés. No se puede coexistir con una vida. La llenura del Espíritu Santo no puede coexistir con una vida de pecado. Con un corazón altivo o en desobediencia a Cristo y su palabra. Una vida, y haciendo el paralelo, una vida llena del Espíritu Santo es una vida llena de la palabra de Cristo. El alcohol es un depresivo de la voluntad porque suelta a la persona. Nunca había alguien que haya tomado y empiece a predicar y a dar testimonio. Puede ser, no sé, por ahí Lucas lo habrá pasado, pero generalmente, incluso creyentes, a veces tomados, se sueltan tanto que si ellos supieran lo que están haciendo, se darían vergüenza en el momento. Porque el alcohol suelta tu voluntad y entonces empezás a estar bajo ese efecto. Oprime el autocontrol, libera, o sea, lo que te lleva a la sabiduría, se hacen actos de insensatez. El balance o el equilibrio de una vida y el juicio. La Biblia dice que el rey no debe tomar vino para que su juicio sea justo. ¿Solo el rey? El Espíritu Santo tiene el efecto opuesto, porque Él te conduce a la sabiduría, a una vida equilibrada y a un buen juicio. El Espíritu Santo es estimulante, pero no a liberarse, sino a controlar todo lo que no es agradable al Señor y parecerme más a Cristo. ¿Qué se espera de una vida llena del Espíritu Santo? ¿Qué se puede? Bueno, hay muchas cosas que podríamos leer y buscar, pero busqué unos pocos textos que algunos de ustedes conocen. Creo que Miqueas 3:8 sería uno que podríamos buscar, los demás ustedes van a acordarse. Miqueas, el que lo encuentra, me lo lee por favor. 3:8, ¿tenés? Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, y lleno de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. No está hablando de juzgar, está hablando de echar en cara el pecado. El profeta estaba lleno del Espíritu Santo para denunciar el pecado, mostrar el pecado. Miqueas 3:8. Otro efecto del Espíritu Santo es conduce, dirige. Lucas y también en Mateo, pero más que nada en Lucas 4:1 dice que el Señor Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Hechos 2:4. El Espíritu les llevó a hablar en lenguas a los que habían recibido el Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu está asociada con la bondad y la fe. Eso es importante. Hechos 11:24 dice que Felipe, vamos a leerlo. Bernabé, perdón, yo dije Felipe. Enviaron a Bernabé en el 22 que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. O sea, asociado, o el efecto
del Espíritu, la fe, varón bueno. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y algo, incluso estos días, charlando con otros pastores, decía lo que bíblicamente se habla de convencer, porque en la carne podemos convencer a otro, pero bíblicamente hay otra palabra que se usa, es Hechos 4:31. A ver, la buscan y me dicen, ¿a qué se refiere? Lleno del Espíritu Santo, ¿qué hicieron? Hablaron y convencieron a todo el mundo. No, la Biblia dice, usa otra palabra. No sé si todos no tienen la Reina Valera, pero a ver si en las otras versiones ¿qué dice? El 4:31, a ver si no anoté mal, voy a buscar yo también. Hechos 4:31, ¿lo tienen? Fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí está. Y hablaban con denuedo. ¿Tienen otra versión? Estaría bueno hacerla. ¿Cómo está traducido? Sí. Sí. Proclamaban la palabra de Dios. Bien. Pero de una manera que muestra y con una seguridad y con valentía. Me gusta eso de valentía. El Espíritu Santo te da la palabra, pero también te da la valentía de hacerlo. Esos son los efectos bien contrarios a lo que es una vida llena de alcohol o una persona que ha bebido en demasía. Ahora, precisamente este texto, antes bien, sed llenos, y llenos es hasta lo sumo, lo máximo, no entra nada más. Esa es la palabra interesante. Sed llenos es lo máximo, hasta la máxima capacidad. Y ahora sí va a decir cómo es esa vida llena del Espíritu. 19. Marcada por la alabanza. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hay mucho acá para desarrollar, pero quiero ser práctico y conciso en ciertos puntos. Primero dice hablando, dos diferencias que yo veo acá, 2 puntos. Uno dice hablando entre vosotros, o sea, nuestras palabras, que no sean mintiendo, como decíamos al principio del capítulo, no mintáis, sino hablad cada uno verdad. Sería hablando entre vosotros con salmos, himnos, y en la otra dice cantando en vuestros corazones. No siempre la alabanza es necesaria que sea de la boca. Puede estar en el corazón. Hay un autor que dice que hay muchas personas o muchos hermanos que no cantan bien, pero tienen mejores melodías o mejores canciones en sus corazones que alguno que cante bien. ¿Por qué? Porque realmente están en su corazón. Tal vez cuando cantamos podemos cantar algo que lo sabemos en la mente, ni siquiera bajó al corazón, pero cuando está en el corazón es importante. No dejemos de cantar, no vamos a decir, bueno, todos nos sentamos ahora y cantamos en el corazón. ¿Les parece cómo sería el culto? o la reunión, mejor dicho. Con salmos hay una diversidad que hace el apóstol ahí. Bueno, si hoy lo escribiría, no sé si cambiaría la diversidad de la música. Himnos, salmos, cánticos espirituales. Los salmos ya saben cuáles son, no hace falta. Himnos eran himnos que ya se estaban componiendo. Hoy tenemos himnarios, que no se tenían himnos. Lucas creo que mencionó que podría ser parte de un himno ese, el 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
podría ser un himno. Y así muchos otros. El del Filipenses 2, que donde muestra cómo Cristo, estando en gloria, deja y se humilla a sí mismo, y todo eso era parte de un himno en ese entonces. Pero me quiero detener un poquito en cánticos espirituales. No son canciones que expresan así activamente adoración a Dios, sino que pueden ser exhortaciones, pero por sobre todas las cosas, que haya doctrina. Por eso con Lucas hablamos de que hay himnos que incluso no expresan exactamente nuestra doctrina, lo que creemos. Bueno, lo hemos aprendido, lo seguimos cantando, sabemos qué significan. Hay hermanos que creen eso, pero en realidad están atentos a la doctrina. Y eso de hablar, dice unos a otros. O sea, no es que uno solo entra hablando con salmos, himnos y cánticos espirituales, sino que unos a otros. Dice que era tan común en los cristianos del primer siglo que un enemigo, yo les mencioné a Plinio, que le escribe a Trajano, en su carta dice, ellos creen en un Cristo que dicen que es Dios, le adoran a ese Cristo como Dios y cantan himnos antifonales. ¿Saben lo que es antifonal? ¿No? Canta uno, después canta el otro. Se van complementando en el himno. Qué lindo. Habrán sido esas reuniones. Estaban escondidos, pero alababan a Dios, a Cristo como Dios. Canciones es un término general para designar piezas líricas y lo que le da el punto es espirituales, que tengan contenido espiritual para hacer que se vean a temas sagrados, no solamente alabanza a Dios, que contienen exhortaciones, que tienen profecías, yo le estaba diciendo hace un momento. Ahora, y ahí así, solamente entonces el creyente tenemos que escuchar, cantar música que sea del himnario, de la carpeta. Me veo cara de preocupados. ¿Por qué? No, por supuesto que no. Pero hay distintos puntos que debemos tener en cuenta que podemos escuchar. Si vamos a tener solamente cánticos espirituales, muy bien. ¿Quieres escuchar cantos que no sean solamente espirituales y que tengan un contenido específico? Estemos atentos. Porque ni siquiera, y acá quiero hacer una aclaración, pueden estar de acuerdo o no conmigo, es un punto de vista mío, ni siquiera muchas canciones que se llaman cristianas hoy son cristianas. O sea, ya no son solamente fuera del... y estoy hablando de la letra. Fuera de una doctrina distinta, sino que realmente son canciones que elevan tanto al hombre y rebajan a Dios que no se pueden llamar como canciones espirituales, porque realmente enseñan otra cosa, no lo que la Biblia enseña. Pero vamos a dejar eso de lado. Canciones comunes que puedes escuchar en la radio o en la televisión o lo que sea. ¿Qué podemos nosotros aplicar para medir si eso es algo que el creyente puede escuchar? Primero, el contenido. Filipenses 4:8. Tiene que pasar el filtro de contenido. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Me dicen, bueno, eso es lo que tengo que pensar. ¿Y qué hace una canción cuando la estoy escuchando en la radio? Inconscientemente estoy pensando en eso, me lleva a pensar en eso. Y no solamente canciones, lo que estoy escuchando. Entonces, en primer lugar, canciones que tengan
que no me aparten de la centralidad de Cristo. Segundo, la influencia que ejerce esa letra que voy a escuchar. ¿Qué me hace o qué me lleva a hacer o qué me llevaría a hacer el que canta y predica, engañar a su mujer, engañar a su esposo, tener una vida licenciosa entre los jóvenes? ¿Esa podría ser? No. Entonces, seamos atentos en qué es lo que enseña, cuál es el propósito de esa canción. Lógico que hay muchas canciones que podríamos escuchar, hablan de la belleza, incluso hablan del matrimonio, no son cristianos, hablan del matrimonio, hablan incluso de la creación, de Dios, creador. Pero hay tantas y muchísimas y demasiadas y casi todas, diría hoy, casi todas, con seguridad lo digo, no tienen en mente eso. No tienen en mente eso. No te hacen pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre. Cuando estamos llenos con el Espíritu, tendremos deseo para adorar a Dios, a animar incluso a otros a adorarlo. Che, vamos juntos a adorar al Señor. Y es interesante y muy significante la conexión que hace la llenura del Espíritu con la alabanza. Están así conectados íntimamente en este versículo. En mi traducción, en la Reina Valera 60, hay una coma. Sed lleno del Espíritu hablando. O sea, es una consecuencia directa. Ahora, si estoy lleno del Espíritu y quiero seguir manteniendo esa llenura y me pongo a escuchar una música que no me hace pensar en lo justo, lo verdadero, lo puro, ¿dónde va a quedar el Espíritu Santo? Efesios 4:30. Contristado. Segundo, la evidencia de una vida llena del Espíritu está marcada por la gratitud. Algunas personas, por naturaleza, son más abiertas y agradecidas. No estamos hablando de lo que es naturaleza, sino lo que Dios debe hacer en nuestro corazón. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, se va a marcar por la gratitud. O sea, una vida o una persona que se queja constantemente, en ese momento por lo menos no está lleno del Espíritu Santo. Y hay creyentes, y pasa en mi vida también, de tener esa carga y esa queja en mí. Eso no es llenura del Espíritu Santo, estar quejando. La gratitud es el sentimiento de valoración. Esto es diccionario. ¿Qué es la gratitud? La gratitud es el sentimiento de valoración y reconocimiento hacia los beneficios recibidos. Reconocer, gracias por el vaso de agua. Gracias por alcanzarme el peine. Gracias, Señor, porque salió el sol. Hace media hora estaba lloviendo y estaba oscuro, no veíamos, aparte de no haber luz. Es un favor recibido. Gracias, hasta ahí va todo fácil. Y dice, se expresa de manera voluntaria. Otra cosa, la gratitud no es algo que yo entrego y ahora me tenés que... ¿Qué se dice? Como decíamos a los chicos, eso sí, le enseñamos a los chicos a ser agradecidos. Decimos, ¿qué se dice? ¿Ahí saben los chicos? Cuando el papá dice así o la mamá, ¿qué se dice? Gracias. ¿Es así o no, Anita? Se ríe. No, ella ya sabe que tiene que dar gracias. A Dani, ahora a Dani. Hay que enseñarle, porque eso no es algo natural del corazón. Créanme
queremos todo para nosotros y que lo merecemos. Eso es natural. Y que si no llega nos quejamos. Eso es natural, eso es de la carne. Pero el lleno del Espíritu es justamente una persona agradecida. No solamente con bienes, sino, o sea, cosas materiales, sino también espirituales. Se expresa de manera voluntaria a través de palabras o gestos. Pues yo voy a decir, gracias. Me arranco, gracias. ¿Eso es una actitud de agradecimiento? No. Gracias. De manera voluntaria a través de palabras o gestos y no es una obligación. Tú no estás obligado a dar gracias. Esto es definición del diccionario, le estoy leyendo lo que dice el diccionario. Nadie está obligado a dar gracias. El problema está si nadie da gracias o si no tú no das gracias, hay un problema. En primer lugar, lo que está en el contexto es no estás lleno del Espíritu, no estás siendo llenado del Espíritu. No te has dejado llenar por el Espíritu. Ahora, yo dije hasta ahora todo fácil. A ver qué viene después. ¿Cuándo dar gracias? ¿Cuando alumbra así el sol? ¿Cuando viene la tormenta fuerte y que empieza a vibrar todo? Yo esta mañana estaba orando por aquellos techos que tal vez, no voy a mencionar, pero algún techo que pueda estar, no de ustedes acá, ¿no? Pero algún techo que pueda estar flojo porque se veía feo. Damos gracias en todo porque Dios dice en el versículo 17 de Colosenses 3, da gracias en todo. Y le preguntaba esta mañana al Señor, ¿esto te tengo que dar gracias? ¿Esto también te tengo que dar gracias? ¿Alguna vez se pusieron a pensar así? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque a Dios llegamos, al Padre, porque Jesucristo es el dador de todas las cosas. En primer lugar, habiéndose entregado, y podríamos ir a Romanos 8, 28 en adelante, y todo lo que dice ahí, que Dios nos sostiene, ¿no? Y todo lo que Él puede permitir en nuestras vidas, todo es para agradecer. Ahí está la marca. Hoy yo les dije que hay personas que naturalmente son agradecidas. Me encantan esas personas. Están siempre, gracias por todo, contentos. Me encanta en el sentido de la forma que viven. Pero cuando hay algo que no está bien, también se puede ver en una persona así que se va muy al otro extremo. ¿Por qué? Porque no es lo genuino que el Espíritu Santo produce esa gratitud. Por medio de Cristo tenemos todas las cosas, incluso las angustias que vienen a ser nuestras, porque Dios tiene un propósito con ellas. Por eso debemos dar gracias. Un corazón que siempre hace reclamos no va de la mano ni es parte de una vida llena del Espíritu Santo. Por último, esto sigue después, la vida llena del Espíritu Santo produce esposas, esposos que aman a sus esposas, hijos obedientes, padres que no exasperan, siervos obedientes y amos que no maltratan a los siervos. Todo esto es vida llena del Espíritu Santo. Después nos vamos a quedar con lo último, que es el 21, que yo lo tengo ahí como último, pero seguramente Lucas va a arrancar desde acá, que es someteos unos a otros en el temor del Señor. Y el título que puse en esto es relaciones en el temor del Señor. Yo no me voy a explayar mucho, pero quiero sí dar la explicación o lo que significa. El hecho o la palabra someteos es una palabra militar. Suena duro. Someter, esa palabra en término militar es ordenar debajo, estar bajo órdenes. Ustedes saben que en el ejército hay varios rangos
Y cada rango está subordinado, está debajo de las órdenes del siguiente, y así para arriba. Lo interesante es que no porque sea más listo, ni más bueno, ni más lindo, ni tenga más dinero, el de arriba, no, o sea, el que da órdenes no necesariamente tiene esas características. Puede ser incluso más humilde, más joven que al que recibe las órdenes. Eso sería el término que usa acá. Por eso está complicado entenderlo, pero no es tanto, ya nos vamos a dar cuenta. Estar bajo órdenes, y si vemos Efesios 2:3, 1 Pedro 5:5, nos está hablando de que habla de en humildad, recibir esa orden en humildad. Ahora, el hecho de recibir o la definición de no estar bajo orden en el ejército, por ejemplo, sería insurrección. Cuando salen debajo de la orden es una insurrección. Hay otra palabra más que no la anoté, se me olvidó ahora, la quería decir. Deserción, gracias. Desertado, deserción. Tengan todo esto en mente. Ahora, es fácil describir lo que estamos diciendo, donde se usa la palabra en el ejército. Todo bajo el rango, todos obedientes, uno abajo el otro, perfecto. Eso es en el ejército. Pero ¿por qué dice unos a otros acá? ¿Cómo es el tema? ¿No se va a armar un caos? ¿Cómo el cabo va a estar sujeto al general y el general sujeto al cabo? ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo se entiende? Bueno, eso es lo interesante de la palabra del Señor. Ustedes deben estar tan sujetos como si fuese un cabo o un general, pero unos a otros. O sea, lo que se transmite es la idea de no entrar en ser desertor. De no entrar en las peleas y en las discusiones inútiles sin sentido. Tú debes estar sujeto ustedes deben estar sujetos unos a otros, que son deberes como creyentes. Si fuese, no está enseñando, quiero aclarar esto, este texto al decir unos a otros no está diciendo que no haya rangos incluso en la iglesia. Pablo mismo le dice a los corintios en el capítulo 5, 1 Corintios, dice, yo les estoy ordenando lo que tienen que hacer. Hebreos 13:17 dice, sujetaos a vuestros pastores. Eso es lo que nos gusta a Lucas y a mí, ¿no? Ni escuchó. Sí, escuchó. No, pero hay en la iglesia, hay rangos, pero de eso no está hablando acá. No está diciendo eso. Es el hecho de la manera en que tú tratas con tu hermano. A eso se está refiriendo. Debe estar aplicada a nuestros tratos diarios con los demás creyentes. En otra manera podríamos entender este texto. ¿Tienen la NTV? ¿Alguien quiere leer la NTV? El 21, antes que le diga lo que tengo anotado acá. 5:21. Bueno, dice someter. No cambia la palabra en las traducciones, es la misma. Unos a otros. Ahora, ¿cómo sería eso? Ya lo va a desarrollar Lucas. Les doy el puntapié nomás. ¿Cómo sería en la práctica? La esposa sujeta al esposo, pero el esposo, amando a la esposa, está es sumiso, es sujeto a la esposa. ¿Se entiende? No sé si se va a aclarar del todo. Yo estoy dando la idea nomás. La idea de someternos no es que el otro está por debajo, sino cuando yo sirvo a otro en amor y entrego a otro, estoy siendo sujeto a la otra. Eso es lo que quiere transmitir el apóstol.
Sigue más adelante. Los padres, los hijos a los padres a los hijos. No está enseñando que nosotros tenemos que hacerle caso a nuestros hijos. Los hijos nos van a mandar. No está diciendo eso, sino que cuando nosotros no exasperamos a nuestros hijos, estamos siendo sujetos en el temor, porque el predicado, el sujeto ahí es en el temor del Señor. Cerrando entonces esta mañana esta parte, porque después sigue que la llenura del Espíritu Santo en primer lugar no es algo que yo me esfuerzo mucho y lo consigo. Por un lado sí, pero no es un esfuerzo activo, sino pasivo. Me dejo llenar de la palabra de Dios y eso me lleva a la voluntad del Señor y eso es lo que me llena. No son expresiones extáticas específicamente lo que demuestra la llenura del Espíritu Santo, sino un control sobre mi vida y una demostración de que obedezco al Señor. Las evidencias que vemos en esta parte, por lo menos acá, al ser lleno del Espíritu Santo, es una vida que, en primer lugar, obedece y busca agradar al Señor. Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Eso es el llamado de esta mañana para nosotros. La llenura, buscarla. Pide al Señor la llenura. Pero primero tiene que haber una vida que se entrega, que se abre hacia Él. Lo que vimos en Colosenses. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en tu vida. Y si mora en abundancia, vas a vivir de acuerdo a lo que la palabra dice. Que el Señor nos ayude, que el Señor me ayude y nos ayude a cada uno de nosotros. Vivir cada vez más llenos del Espíritu Santo. Amén. Tengamos un tiempo de oración. Padre, en el nombre de Jesús, nos disponemos delante de ti y nos ponemos abiertos hacia ti. Tú eres el Dios eterno, creador, salvador, pero también nuestro Dios que mora con nosotros y está en nosotros según la promesa de Jesús. Gracias porque podemos estar seguros de que tu promesa se cumple. Ahora, Señor, nos queremos examinar cuánto de mi vida llena tu Espíritu o es dirigida por tu Espíritu. O cuánto en mi vida hay de tu palabra para que pueda dirigirme, para que pueda guiarme. Señor, que podamos crecer cada vez más lleno de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.